Periodista de la Universidad de los Andes, máster en comunicación de la Universidad de Blanquerna de Barcelona, ariqueño, militante de la Unión Demócrata Independiente y ahora candidato por el Distrito 1. Con ustedes, Sebastián Huerta. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Discrepemos y nos vamos a salir un poco de Santiago. Nos vamos a ir al extremo norte de nuestro país, a Arica, región con varios problemas. Y estamos acá con Sebastián Huerta, candidato de la UDI a diputado por el Distrito 1. Distrito 1, sí. Arica, Parinacota. Arica, Parinacota, que incluye Arica, Putre, General Lagos, Camarones. ¿Cómo estáis, Seba? Para disclaimer, la gente que nos está viendo, con Sebastián nos conocimos en Madrid. Nos fuimos a tomar un traguito. Sí. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento. La verdad, entusiasmado. Ha sido un proceso bien intenso, te diré así. Las inscripciones fueron hace súper poco. Estoy contento porque cuento tanto con el apoyo de la directiva de mi partido en Arica, de mucha gente, del gobernador también, que estoy trabajando con él mano a mano. Nosotros tenemos la misma edad con el gobernador Paco, así que, y también con la gente de acá que tuve la oportunidad cuando me vine acá a estudiar a Santiago, también mucha gente apoyando desde la distancia, amigos, todo. Así que la verdad, entusiasmado, contento y buscando todas las ideas posibles para poder llevar a la región y que esta sea más segura y que tenga más pega para la gente. A propósito del gobernador, ¿lo molesta mucho por ser de apellido Paco? La verdad es que la gente pregunta si es que se llama Paco. Ah, ya. Sí, la gente cree que él se llama Paco, entonces de repente me dicen, oye, le vamos a poner Diego Mamani. Y yo, no, él se llama Diego Paco Mamani. Claro. El apellido es Paco. Paco, sí. Mamani. Paco Mamani. Wow. Entonces, no, ya la gente se acostumbró ya, por lo menos en la región, pero cuando hace contacto con medios de comunicaciones de acá de Santiago, sí se produce ese como... Se llama Paco, es nombre, es apellido, todo. Qué raro. Sí, es así raro. Que, no, pero el apellido también yo creo que está asociado a la seguridad, así que... Yo creo. Dicen que los Pacos están con Huerta. Ah, ya. Suena buen eslogan, te lo compro. Oye, UDI, ¿desde cuándo eres UDI? Hace súper poco. Para ser muy sincero, yo tengo podríamos decirlo, una relación con la UDI hace años, pero nunca había militado. Yo entré a militar, yo te diré, hace un año atrás. Y la verdad convencido de que era un espacio donde podía yo actuar con absoluta libertad, donde lo que yo creía se defendía, que eso es súper importante, y también me hace sentido estar en la UDI porque es un partido que su defensa de la idea lo ha llevado, por ejemplo, a tener 2 mártires. Y eso es súper potente para un partido político. Jaime Guzmán y Simón Llévenes son 2 mártires que no los mataron, no los asesinaron por caerles mal, sino por defender ideas. Y uno tiene que estar a la altura de eso, y para eso estoy trabajando y defendiendo lo que yo creo. ¿Qué es para ti Jaime Guzmán? La verdad es que es un intelectual, es una persona, pero sobre todo un cristiano que defendió fuertemente las ideas que llevaban a los ciudadanos a ser cada día más libres, que yo creo que es la esencia de lo que creemos en la democracia liberal. Cómo logramos que los ciudadanos sean cada día más libres, cómo logramos que los trabajadores puedan optar a mejores pegas o optar a pegas, cómo logramos que los jóvenes a través de sus méritos logren sus metas, cómo logramos que las mujeres sean también las protagonistas de sus vidas. Entonces, en ese sentido, para mí Jaime Guzmán fue impulsor, ideólogo, sobre todo en nuestro país, la búsqueda de cómo los ciudadanos son cada día más libres, que eso es lo que también me mueve a mí. ¿Eres creyente? Sí, soy católico. Católico. ¿Practicante? Sí. Practicante, sí. Sí. Oye, a propósito que mencionabas de apoyar que las mujeres sean protagonistas, ¿no se contradice eso un poco tal vez con ciertas leyes que les dan mayores libertades a las mujeres? Y te lo digo así, ley de aborto en 3 causales, píldora el día después. Yo me acuerdo que la UDI fue bien polémica con el tema de la píldora del día después en su momento. Mira, yo creo en ese sentido que los debates se van dando también en los contextos que se van dando. Los contextos marcan mucho el debate, pero yo por lo menos creo que las mujeres tienen que ser las protagonistas de sus vidas, en el sentido que tienen que, si quieren trabajar, que trabajen, si quieren optar a un cargo, tienen que optar a ese cargo, y no ponerle, entre comillas, ese techo de cristal. Pero tampoco creo, y en eso soy muy sincero, tampoco creo en esa constante visión como de víctima que muchas veces algunos intentan proyectar en la mujer. Yo por lo menos he tenido jefas que son muy power, que han defendido lo que ellas han querido, y eso es a mí lo que me mueve. ¿Quién han sido tus jefas? Bueno, yo he tenido jefa desde la Paula Daza, la Marcela Cubillo, la Isabel Pla,
que no son mujeres precisamente, que uno las No son vea piola. como... No son piola. No son piola, para nada. No, para nada. Para nada. Son Saluda a la mujeres Isabel, con me cae bien. personalidad. Sí, no, las tres de verdad tengo la mejor relación con las tres, con todo mi ex jefe, la verdad que tengo muy buena relación. Y son mujeres power, y son mujeres con personalidad, y que siempre defendieron lo que ellos creían. Y eso a mí también lo valoro, lo defiendo, y creo que ellas tienen que ser la protagonista de su vida. Nadie tiene que venir a decidir por ellas dónde trabajar o qué hacer. ¿En qué has discrepado con tus jefas antiguas? Algo que haya En discrepes muchas con ellas. cosas, pero yo por lo menos soy de la idea de cuando uno trabaja como asesor de figuras públicas, las conversaciones quedan en privado. ¿Desde cuándo eres cercano a la derecha? Desde siempre. Ya. Desde muy chico. Mis papás son personas que siempre han creído en lo mismo que yo creo. Así que yo te diré que desde siempre, desde la época del colegio, siempre he defendido mis ideas con fuerza. Y ya después en la universidad y también acá en Santiago, inmediatamente pasé a trabajar ya en centros de estudio o en candidaturas o también con liderazgo en ministerio, en subsecretaría, en distintas partes. Y la verdad es que siempre defendiendo lo que yo creo. Yo respeto a los que trabajan con distintos lados, porque yo me dedico a un tema comunicacional. Yo por lo menos soy de la idea que trabajo donde me mueve, donde lo que estoy defendiendo lo creo, y por eso la relación con el sector es de toda la vida. Y no solamente con Chile Vamos, también en la segunda vuelta con José Antonio Kast. Me tocó participar de la segunda vuelta de José Antonio. En la presidencial en la anterior. presidencial anterior. Ahí nos fuimos con la Paula Daza a trabajar allá, y la verdad es que la mejor relación, grande amigo, soy gran amigo de la Ruth Hurtado, que es la secretaria general del partido, y tengo gran relación Del y Partido respeto Republicano. por el trabajo que están haciendo ellos, sí. Ujú. Y siendo desde tan joven cercano a la centro derecha, a la derecha, ¿por qué terminas optando por la UDI y no RN, Bópoli, o incluso del Partido Republicano o Nacional Libertario? La verdad es porque creo que es un partido que tiene una historia, con cosas buenas y evidentemente con espacios y contextos y momentos que son complejos también en la historia de cualquier partido. Pero a mí sin duda lo que más me mueve es su fundador. Siempre he creído que la política es para defender ideas, para defender lo que creemos que le hace bien a los chilenos. Si al final es un poco eso, y en eso se traduce. Y yo creo que el fundador lo creía, así también Simón Yenes, que son los dos mártires del partido, muerto en democracia, que yo creo que es importante, mueve y también te pone una meta, que está a la altura de lo que ellos fueron y de lo que ellos dejaron. Oye, ¿y qué hacemos entonces con ese principio de la UDI que a mí me hace harto ruido, que es como viva lo que hicieron los militares el 11? Te lo pregunto porque es el único partido de derecha que lo tiene. Ni siquiera el Partido Republicano o el Libertario, que se le asocia más a ellos, tal vez esas reivindicaciones de lo que hizo Augusto Pinochet el 11 de septiembre. ¿Qué te pasa con ese artículo? Mira, es que yo por lo menos Ese soy... principio, perdón. Sí, yo soy de la idea de que siempre uno tiene que... A ver, la gente hoy día no está mirando para atrás. La gente hoy día está mirando para adelante. De hecho, es el primer consejo que yo siempre doy a los que son candidatos. La gente piensa votando en el futuro, no en el pasado. Y los problemas que estamos viviendo actualmente son problemas complejos. La UDI tiene una historia. Sí. Desconocerla sería absurdo. La UDI tiene una historia... y la UDI, y es más, me voy a atrever a decir algo que a lo mejor a algunos les va a molestar. Ya, me la encanta. derecha en Chile está marcada por lo que fue de 73 al 90 el rol que tuvieron los militares en el poder. Está marcada la derecha por eso, y eso hay que reconocerlo. Y en ese sentido, yo creo que con luz y con sombra, uno tiene que ser coherente con lo que en su momento defendió y lo que nosotros creíamos que era lo mejor para el país. A pesar que yo nací en 90. Igual, Sí, somos hijos de la democracia. Somos hijos de alguna forma de la democracia. Pero bueno, parte de... ¿Tú sabes cuál es mi segundo nombre? ¿Cuál? Sebastián Augusto. No me estáis, güey. Perdón, me estoy molestando. Sí. ¿Alguna razón? Mira, eso se lo tienen que preguntar a mis padres. Pero no me molesta el nombre. De hecho, siempre he dicho desde chico que es un nombre... Yo no lo cargo con el tema político. Hay gente que... Y yo entiendo que hay un contexto de la historia, que hay cosas que evidentemente simbolizan, que molestan para algunos, pero yo nunca lo cargué con un contexto político. Para mí el nombre es bonito, igual que Sebastián, me gustan mis dos nombres, así que... Eso suena muy de derecha ya, como Sebastián, onda por Piñera, y Augusto, bueno, andas a saber tú. No, pero en resumen, ¿te acomoda ese principio? No me incomoda. Ya, perfecto. Oye, vamos un poco a tu región. Tu región ha sido protagonista en los últimos años, y creo yo que debió haber sido protagonista mucho antes por la crisis migratoria que está enfrentando nuestro país, en Arica, Parinacota, en la zona de Antofagasta, etcétera. Y sabes que te estuve psicopateando en redes sociales, y tú has publicado una serie de videos de cómo es el tema, de cómo pasan
por la frontera. Yo la verdad lo veo poco como en los medios tradicionales. ¿Me podéis contar un poco como Mira, te esos quiero hacer videos? un pequeño contexto ahí, Juan. Es que yo me fui de Arica, y lo digo así, a los 17 años porque tuve la posibilidad de irme a estudiar a Santiago. Ya, Me gané como una toda beca la región, yo también. con la gente de región, no había periodismo en Arica, yo me vine a estudiar a Santiago, me gané una beca. Y después de eso, mi relación con la región de Arica y Parinacota es completa, porque están mis papás allá, mi familia allá. Yo siempre iba para allá por lo menos 7, 8 veces al año. Me salió la oportunidad, tuve la oportunidad de trabajar acá en Santiago en muy buenos lugares, doy gracias a Dios por eso. Y después también uno de mis sueños era irme a estudiar afuera. Me fui a estudiar afuera, y en algún momento yo empecé a buscar, no sé si te ha pasado a ti, Sí, yo sí. sé que a muchos, uno empieza a buscar en Facebook los amigos, los compañeros de colegio, para ver cómo Sí. están. Volver un poco al pasado. Un poquito al pasado Sí, de sí, repente, sí. y cuando uno está afuera, eso yo creo que le hace un poquito más, porque quiere como Es verdad, verlo ¿eh? de sus raíces, como todo. Como mirar ese lugar de donde uno viene, Desde donde uno viene. desde donde uno está geográficamente sí. en el mundo. Sí, yo lo hago. Tal De hecho, cual. siempre que veo un mapa del mundo o de Latinoamérica en algún país que estoy, veo como, ya, ¿dónde está Coyhaique? Como para Ya. ver desde dónde, ¿Desde dónde estoy. Güey. hasta dónde fuiste? Exacto. Entonces, y una de mis metas de vida, y eso soy muy sincero, era irme a estudiar afuera. Vale. Me fui a estudiar afuera, y cuando empecé a hacer ese recorrido por Facebook, me di cuenta, yo estudié en la escuela 15, que era una escuela con alto índice de vulnerabilidad, grandes compañeros, la verdad que la mejor experiencia de vida. Y cuando empecé a buscar a mis compañeros, me di cuenta que a uno lo habían asesinado. Ya hace no mucho tiempo. Wow. Y lo habían asesinado en la calle, de manera súper cruda, de manera súper ruda. ¿Extranjero? No se sabe, la investigación todavía está en curso. Ok. Y la verdad es que fue en ese momento que a mí me dio la vida un golpe muy fuerte. Porque yo dije, sí, yo estoy cumpliendo mis metas, gracias a Dios me ha ido bien, he trabajado donde yo he querido, me he esforzado para lograr eso, mis papás me han apoyado en todo, y eso me mantenía súper contento. Pero sentía, a los 33 años, que en ese momento tenía 34 años, que algo me faltaba. Y yo dije, ¿sabes qué? Si ya he conseguido, gracias a Dios, lo que yo quería, que era venirme a estudiar afuera, es momento de volver. Y cuando vuelvo a la región, me instalo allá, mi familia, todo, tú te empiezas a dar cuenta que lo que está viviendo la región es un despelote. Un despelote que tiene consecuencias graves. Y esas consecuencias son producto del desorden que existe en todo el tema migratorio, pero también en todo lo que se ha dejado por una mala gestión. ¿Qué se ha dejado? Se ha dejado, por ejemplo, el Cerro Chuño a que siga creciendo, a que sigan actuando con impunidad. Estamos hablando de un sector donde hay 700 casas, para poner un contexto. Eso explícame. ¿Qué es lo que es el Cerro Mira, Chuño en Arica? Cerro Chuño es, yo te diré, uno de los grandes dolores de la región. ¿Ya? Cerro Chuño, en algún momento fueron casas que se entregaron por el Serviu, Ok. ya viviendas sociales, cerca de 800 largas viviendas que se entregaron, y fueron construidas en polimetales, ya arriba Ya. de polimetales, un producto que es contaminante. Sí, sí. Fue una empresa extranjera, esta la que puso ahí los contaminantes, se pusieron las casas ahí, que tuvieron que hacer, evidentemente, trasladar a las personas de Cerro supuesto. Chuño. Esas casas, bueno, a todo esto, esa empresa extranjera fue defendida por abogados bastante reconocidos de la izquierda, Ya, que nombre. después Atria, Ah, te lo digo al tiro. No, ¿en serio? Atria, parte Uy. de estos abogados que Buen no cagüín. estuvieron con las familias que fueron afectadas. Ahí estamos hablando de los polimetales cobraron vidas, generaron enfermedades. Fue una brutalidad. O sea, es cosa que la gente lo busque. De hecho, justo cuando yo estaba en España, apareció un reportaje allá sobre este suceso que fue internacionalmente muy fuerte y fue muy dañino para la gente allá. ¿Qué pasó? Trasladaron a la gente, pero no demolieron las casas. No se demolieron las casas y empezaron a ser Claro. tomadas. Exactamente. Y hoy día no solamente están tomadas esas casas, sino son parte del negocio del crimen organizado. Mientras se mueren probablemente de cáncer por toda la Mira, contaminación ahí. O sea, el riesgo es enorme. El riesgo es enorme, pero aparte ahí se ha generado un espacio de impunidad. Mm. Estamos hablando de, ahí hay explotación infantil, hay explotación de mujeres, se han encontrado cuerpos enterrados vivos, cuerpos calcinados, se han encontrado mutilaciones, dedos, piernas, etcétera. Es cosa de levantar un hormigón que esté ahí y encontráis un cuerpo o una pierna. O sea, es como se tortura. Es un centro de tortura absolutamente, un centro de impunidad y un centro donde el crimen organizado actúa. Estás hablando que quedan
en estos momentos 700 casas. 702, 705 O sea, es un tremendo casas. barrio. Es un tremendo barrio, no completamente. son 5 casas, una calle. No, es un cerro completo. Y esas casas, el crimen organizado las arrienda. Y las arrienda entre 300, 350 mil pesos, etcétera, mensuales. Accesible. ¿Qué pasa? El crimen organizado en estos momentos está recibiendo de manera anual 1.200 millones de pesos. Entonces uno dice, oye, ¿de dónde sacan plata? ¿De dónde tienen las armas? Bueno, de la mala gestión de un gobierno que no se ha atrevido a demoler las casas, a pesar que la justicia lo dice. Lo mismo que dijo la Valentina Correa hace muy poco, que está pasando con los terrenos que, de hecho, bueno, se produjo también el asesinato de su padre. Que Valentina Correa creo que en la quinta región, estos terrenos que tienen que ser desalojados, demolidos, etc. Un sicario asesinó a su padre. Un sicario asesinó a su padre. Lo mismo está pasando en la región de Arica y Parinacota. Son terrenos que se tendrían que haber desalojado y demolido hace mucho rato. ¿Hace cuánto? Yo te diré, esto partió en el primer gobierno de Bachelet. ¿En serio? En el primer gobierno de Bachelet partió el tema 2006. de la demolición. Sí, la demolición. Y después se detuvo producto de los recursos y acciones judiciales que presentaron ciertos abogados. Atria. Abogados, no. Atria, acuérdate que fue por el tema, la defensa de la empresa que puso la contaminación. Ah, perfecto. Otra cosa. Abogados que después fueron contratados en este gobierno. Los mismos que pusieron recursos de que tú no le podías cortar el agua a las personas que estaban ahí, tú no le podías cortar la luz a las personas que estaban ahí. En casas tomadas por narcotraficantes que están contaminadas también por este por todo. que... O sea, ahí pero, el daño pero había que darles agua. Había que darle agua, y agua gratis, luz gratis, etcétera. A cualquier chileno, si tú no pagáis un mes el agua, te la cortan. A ellos no, a ellos hay que dársela gratis. Entonces ahí tú dices, oye, espérame, Freak. El primer gobierno de Bachelet logra demoler, no me acuerdo si eran 40 casas. El gobierno del presidente Piñera, luego cuando entra el segundo gobierno, empieza la demolición también de casas y se detiene producto de estos recursos que se presentan. La justicia dice no, se tienen que demoler. Y tiene que ser el Serviu el que tiene que pedir la acción de demolición. El Serviu a través de la delegación presidencial. Hasta ahora no se ha demolido ninguna casa. Ninguna casa. Siguen viviendo ahí. Siguen viviendo ahí, siguen cobrando ahí, se sigue asesinando ahí, se siguen trayendo gente de Santiago para enterrarlas vivas ahí. Y eso no lo digo producto de la opinología, no. Esos son productos de casos que lleva el Ministerio Público en la región que se está investigando. El fiscal, ya hay que hacer un reconocimiento, ha hecho una gran pega, el fiscal de Arica y Parinacota. Lo conocí ayer. Sí, una tremenda pega, tengo la mejor impresión de él. Pero al final, cuando tú logras detener a personas, logra que entren a la cárcel, si es que tú no actúas, por ejemplo, en Cerro Chuño, las bandas se rearticulan de manera súper rápida. Hoy día las bandas se rearticulan mucho más rápido de lo que se puede rearticular el Estado si es que está, por ejemplo, en la crisis que estamos viviendo en la región de Arica y Parinacota. ¿Por qué siguen llegando entonces? Porque siento que ya está la crisis migratoria en Arica. Yo, en tus videos y en otras publicaciones he visto cómo entra y sale gente. Me imagino que muchas de ellas llegan y se terminan instalando en el Cerro Chuño. Muchas. O son vinculadas a poder subsistir a partir de un negocio del Cerro Chuño. ¿Qué hacemos entonces? Mira, ahí, y esa es la propuesta. Primero, la zona fronteriza que nosotros tenemos son varios kilómetros, es desierto, ¿ya? Pero hoy día el problema está centrado en la misma carretera donde está el centro Chacayuta y Santa Rosa, que son los cuerpos fronterizos de Arica y Tacna. Un despelote. Se tendría que haber modernizado el Chacayuta, que es el complejo fronterizo, se tendría que haber entregado a principios del 2024 la modernización y todo lo que se tenía que hacer. Todavía ni empieza. La licitación se ha caído 2 veces. La verdad es que cada vez que hemos ido para allá, tú ves, de hecho yo lo subí en mis videos, grupos de personas que se instalan al medio, entre el paso de Arica y Tacna. Pasan caminando, se instalan allá al medio y esperan lo que hizo el sicario. Estoy hablando exactamente de lo que hizo el sicario. Esperan que la luz caiga o que encuentren algún policía peruano para poder coimear y poder pasar sin ningún problema y arrancar. Ahí tú ves niños, ves mujeres, o sea... Bueno, en Perú tú puedes comer con una bebida. Una gaseosa, se dice en Perú. Y para Chile también el ingreso o lo hacen a través de esa vía o también lo hacen a través del desierto. El ejército, yo he visto un ejército desplegado, absolutamente. Bien. Pero también he visto un ejército sin facultades. Y eso es lo que uno ve. ¿Qué facultades? Sin facultades para poder detener, ni siquiera retener. Simplemente ellos lo que pueden hacer es direccionarlos, oiga, devuélvase, sin otras facultades. No tienen tecnología para consultar los datos. Ahí hay un problema impresionante y eso cualquier experto en seguridad te lo puede decir. Hoy día tú tienes distintas instituciones trabajando como si esto fuera una isla.
Carabineros no se comparte la información con la Eso PDI. te iba a decir, no hay una conexión entre militares, PDI, Carabineros. Es muy poca. Es una coordinación de mesa, pero no es una coordinación de información. Nos podemos sentar todos, conversamos y vamos a hacer esto, No sirve de nada. Pero, por ejemplo, la información que tiene la Policía de Investigaciones es distinta a la que tiene Carabineros, y la que tiene Carabineros es distinta a la que tiene el Ejército, que no tiene casi nada en materia de información. Y no se pueden complementar tampoco para el objetivo. Bueno, ojalá se pudieran complementar, pero actualmente no se hace. Ni aduana tampoco tiene la información, o sea, la verdad es que es un despelote. Hoy día las puertas de Arica y Parinacota entra el que quiere. Yo creo, esta es mi opinión, que fue un error haber firmado el Tratado de Ottawa, que sacó las minas antipersonales. Yo considero que fueron un error. Yo creo que se tiene que volver a eso. De hecho, es una discusión que a lo mejor tú la puedes manejar bien, porque hay varios países que rodean todo el espacio de Rusia, donde también están viendo las opciones de salirse y se han salido. Pero yo veo complicado el tema de salirse del Tratado de Ottawa. Yo creo que no tiene que ver. De hecho, creo yo que no va a solucionar mucho el problema, porque te lo planteo así. Yo vi que el senador Durana presentó la idea. Queda por mi región también. Y de tu partido. Por eso te lo pregunto. Propuso esta idea de salirse del Tratado de Ottawa, argumentando incluso que Estonia ya se había salido. Y la verdad es que se va a salir Estonia, Lituania, los países bálticos, Polonia, pero es porque se están con el riesgo de Rusia enfrente. No es una crisis migratoria propiamente tal. Y te lo digo también, lo que hacen las minas antipersonales en las personas, que muy ilegales serán, que están pasando, es súper sádico. Yo lo vi. Son fracturas expuestas brutales, y además explotarían esas personas en nuestro territorio, por lo que tendríamos que hacernos cargo nosotros en nuestra salud pública, y eso es un gasto, retenerlos para luego mandarlos para afuera. ¿No ves que tal vez un poco arriesgado poner minas antipersonales o antitanques, como dijo Parisi? No, es que las antitanques están. Ojo con eso, las minas antitanques están, que entonces, son... O sea, París está proponiendo están cosas por los vehículos. Sí, esas no se sacaron. El Tratado de Ottawa no eliminaba las minas antitanques, son las antipersonales. Solo las antipersonales. Claro, yo entiendo que París habla de fortalecer ahí el espacio con minas antitanques, que es distinto. Pero una cosa, yo creo que el problema que tiene Chile en este momento no es un tema migratorio. No, el problema que tiene Chile es de seguridad nacional. Porque lo que está entrando por ahí hoy día no son simplemente personas que están escapando de lo que pueda ser un régimen autoritario o una dictadura como la venezolana, sino también están entrando criminales. Y ojo, no entrando solamente, entran, salen cuando quieren y se cambian la identificación, es de paso. Ojo, una cosa, y cuando te hablo de seguridad nacional, hoy día cada día se ve menos bingo y menos completada en ciertos lugares, como el Cerro Chuño, que se hacían antes para solucionar problemas. ¿Y por qué? Se metió el narco, po. Se metió. No, es que, ojo, a mí no me gusta hablar de narco, a mí me gusta hablar de bandas criminales. Porque las bandas criminales, claro, de crimen organizado, porque las bandas criminales, más allá que el narcotráfico, hay más rubro. Es más, claro, porque lo que intentan hacer ellos, y esta es la lógica que tienen las bandas criminales, no es solamente ganar plata. No es solamente vender el producto que tienen. ¿Poder? Lo que buscan ellos es el poder. Y eso es lo que nosotros estamos viendo allá. ¿Cómo se nos empiezan a meter en los colegios? De más, po. O sea, hoy día tú tienes ciertos liceos en Arica y Parinacota que no los quiero nombrar para no... que venden droga. Claro, no solamente droga, amenazas de muerte, donde los hijos de los líderes de ciertas bandas se quieren dominar esos colegios. Entonces tú dices, oye, ojo, ya, sí, una cosa es el tráfico, mal. Pero esto es más grande. Esto es más grande. Es una empresa. Yo creo que es la dimensión que hay que ir tomando. Cuando tú empiezas a ver el comercio ambulante, oye, todos con la misma bandeja, todos con los mismos stand, y todos llegan a la misma hora y llega un ¿Cómo llegan? ¿Quién les otorga estas y cosas? Les reparte todo. Entonces tú cuando empiezas a hablar con ellos te van diciendo, no, es que yo le tengo que pasar todo a esta persona. No lo había visto. Entonces, así. Al final... Para tener ojo ahí en el centro incluso. Las bandas criminales lo que buscan no es solamente vender droga. Lo que buscan es tener poder. Y por eso no me extraña a mí que se empiecen a meter en las instituciones. Perdón, yo reconozco y valoro el trabajo que hace Gendarmería. Yo fui gendarme. A mí me tocó ir a las cárceles de Arica y Parinacota y entré al pabellón donde están los miembros de los gallegos, del Tren de Aragua, de distintas células. ¿Y cómo son? Entré. Es una vergüenza la cárcel. Yo te voy a mostrar después fotos. No hay ni agua. Y cuando te digo, no te lo digo, y voy a ser muy sincero, no te lo digo por la salud de esos criminales. No, me imagino. No, te lo digo simplemente por lo precario
que tenemos nosotros en las cárceles, la precariedad que existe en las cárceles y la forma fácil de poder vulnerarla. O sea, Claro. la cárcel de Arica y Parinacota, hasta hace poco, se acaba de descubrir hace un par de meses, una posible fuga. Y Bueno, esa se han fuga, fugado se han hartos, fugado en el último varias tiempo, partes. más de lo normal. Más de lo normal. Y ojo, y ahí el problema es que, y esto lo digo de manera súper responsable, pero cuando hay una fuga o cuando hay un asesinato dentro de la cárcel, es muy difícil hacerlo sin la complacencia de algún gendarme, Que debe estar coimeado. que puede estar coimeado, etcétera. Y cuando tú ves el estado en cómo están los gendarmes trabajando, la precariedad brutal, ¿Mm? con sueldos malísimos. O sea, estamos hablando de la tasa de suicidio de gendarmería es altísima. Tú vas diciendo, chuta, acá estamos abandonando y no estamos tomando esta cuestión de manera seria. Hoy día, para Arica y Parinacota, por ejemplo, tener preso a líderes criminales es un costo muy alto. Porque no solamente cuando tú tomas detenido a alguien, se viene la familia, se vienen los amigos, se viene su círculo y empiezan a llegar a las regiones. Y eso te empieza a alterar completamente Y que la son de la realidad misma cualquier onda, región. Y vienen a perpetuar el trabajo que venían haciendo. Oye, pero, a ver, estos crímenes organizados, estas organizaciones criminales, mejor dicho, el narco, al final llegan a estas sociedades, digamos, porque no llegó el Estado a solucionar los problemas, pero tampoco el privado. Tampoco es peor. Por eso recurren a eso. ¿Para qué hablar de la historia de Pablo Escobar? Ponte tú, No, ¿cachai? En Colombia. Tú que eres cercano a la derecha, has trabajado con personas de derecha, por supuesto, en instituciones de gobierno, en el Estado, pero también en el privado. ¿Cuál es la autocrítica, tal vez? ¿Faltó No, visión? Una cosa, yo no soy cercano a la derecha, yo soy una persona de derecha. Ah, son de derecha, ya. En ese sentido soy muy claro. A ver, no le puedes pedir a los privados que hagan lo que el Estado no está garantizando. Para mí, si hay una justificación ¿Mm? de por qué el Estado tiene que existir y hay que defenderlo, es porque tiene que garantizar la seguridad. Si hay una esencia de que el Estado tiene que hacer en su trabajo, es garantizar la seguridad. Si tú no tienes seguridad, es muy difícil que tú a un privado le digas instálate acá. Es muy difícil. ¿Cómo yo le voy a decir a un gerente? ¿Cómo le voy a decir a expertos que se vayan para allá? No puedo. Nosotros tenemos un problema de especialistas médicos, exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, apadrinando un espacio para hacer un patio, un No, jardín, sí, el lado filantrópico, por ejemplo. Sí, pero ese lado filantrópico queda en nada. Queda en nada cuando no existe. Mira, yo sé que se ha usado mucho el término de la mano dura. Yo lo defino más en carácter. En carácter de decir estas cosas hay que hacerlas. Eso es muy cubillo. Claro, sí. Como el carácter, me acuerdo que lo decía. Uno tiene que aprender también de las cosas buenas. Y el carácter yo creo que es esencial, sobre todo cuando la gente, y ahí yo creo que uno de los debilitamientos que ha tenido las instituciones, es que la gente no cree que va a pasar lo que te están diciendo. Porque uno no ve el carácter para poder enfrentar a estas bandas criminales. Hoy día, en Arica y Parinacota te pueden matar sin mayor problema. Y pasaste la historia y bueno, te fuiste a un mejor mundo a lo mejor, pero te pueden matar sin mayor problema. Y ese miedo que se siente, lo sienten las personas. Como los locales comerciales empiezan a cerrar antes. Las bandas criminales... Y que les cobran cuota, pues. Cuotas, obvio. Sí, No, y te cobran cuotas, pero brutales. Y si no las pagáis, te matan. Oye, pero ¿y qué Y hacemos te entonces? destroza completamente. Ahí, sorry, Juan. Dime. Te destroza todo. Las bandas criminales te destroza la sociedad. No te destroza solamente la seguridad. Te destroza los empresarios, te destroza las pymes, Sí, te destroza los colegios. Una estructura te completa. destroza, oye, hasta las misas. Las misas No. cambiaron desde las 8 a las 6 de la tarde en muchos lugares. ¿Por qué? Obvio, porque no te da miedo salir, po. El factor noche, o sea, se adelantan al factor noche. Se te adelanta totalmente. Una ciudad y una región que a las 11 de la noche estaban todos todavía en la playa. Era muy nocturna Arica y Parinacota. La Y eso ciudad se de ha la visto eterna afectado primavera, po. completamente. Oye, ¿qué hacemos entonces? Porque mira, yo no te transo el tema de las minas antipersonales, Dale. no me agrada. ¿Qué hacemos entonces? ¿El muro? ¿La zanja? No, ¿Drones? a ver, no. A ver, yo creo que hay que pensarlo al corto y al largo plazo. En Por el supuesto. corto plazo, yo creo que es importante la implementación de tecnología. Tecnología de verdad, o sea, cuando te hablo de tecnología, hoy día ni siquiera la PDI comparte con las cámaras que hacen todo el tema de inteligencia, etcétera, que tiene, por ejemplo, la comuna de Las Condes tiene cámara con inteligencia artificial que te permite Sí, no, es reconocer muy el buena. tema facial, etcétera, Como en China. pero es en su gran mayoría un trabajo que ha hecho la municipalidad. Sí, po.
no es datos prestados o entregados por la PDI o por distintas No, pues lo instituciones. hacen ellos. Entonces, hoy día, por ejemplo, una municipalidad de Arica tiene que partir desde cero, implementando todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la implementación de tecnología que nos permite un paso a los que somos chilenos y a los que son peruanos, que sea súper expedito, porque ojo, Arica y Tacna tienen una relación, y de repente acá en Santiago cuesta entender, Arica y Tacna tienen una relación de hermandad de hace muchos años, o sea, de toda la vida. De hecho, uno va a almorzar a Tacna, uno va pero si de Arica, repente a está, carretera a Arica Tacna. está más cerca de Tacna y Arequipa Iquique. que de Iquique o de Santiago. Absolutamente. Entonces, el vínculo cultural, social es enorme. Yo Es creo que enorme. básicamente es casi que una misma familia que ahora está O sea, con todo este problema. completamente alterada. ¿Cachai? Entonces, el paso tiene que ser seguro, tiene que ser expedito para las personas que están regulares, con todos sus papeles, etcétera, pero tiene que ser muy jodido con las personas que no cuentan con los papeles. O sea, ¿Expulsarlos? expulsarlos completamente. Ya, ¿y qué hacemos en el caso de que hay que expulsar a personas de nacionalidad, venezolana? No lo digo por el cliché que hay en torno a los migrantes venezolanos. Hay personas que son muy honestas, pero también muchas otras que no. Actualmente no hay relaciones diplomáticas. Mira, actualmente no hay relaciones diplomáticas, pero una cosa, cuando uno empieza, ahí me tocó vivir una de las primeras crisis que tuvo Chile en materia migratoria en el norte, cuando se instalaron, fueron como 300, 400 personas venezolanas en la zona fronteriza de Arica y Tacna. Ahí estaba Mijael Bonito, que es un experto en esta materia, estábamos ahí los dos, y me acuerdo que muchos nos decían, no, que pase, no, hay que pasar, mira, hay niños. Y yo me acuerdo que Mijael fue muy duro. Mijael es cubano, Sí. Entró a Chile con todos sus papeles, evidente, hoy día Llegó en es un balsa. profesional, es un tremendo tipo, pero me dijo, ojo, todo esto se actúa con una información, con un canal de información muy rápido. Si nosotros dejamos entrar a estas personas, no van a ser 400, van a ser 4.000. Claro. Entonces, nosotros de alguna forma tienes que actuar de manera seria, de manera súper tajante, y que eso se vaya comunicando de manera súper estratégica. Los migrantes actúan y se comunican mucho más rápido que cualquier persona a través de su información personal. Hoy día cuando tú vas a Bolivia, ahí sale un montón de letreros. Oiga, ¿quiere entrar a Chile? Venga por acá, nosotros nos llevamos. Eso ¿En serio? está a la luz y a la vista de todo. A la luz y a la vista de todo. Yo tengo ahí un tema con Rodrigo Paz. Es un riesgo para nuestra región de Arica y Parinacota, Rodrigo Paz. Es un riesgo. Rodrigo Paz lanzó que él iba a legalizar todos los autos chutos. ¿Qué son los autos chutos? Los robados de Chile, pues, ¿no? No necesariamente los robados, sino los indocumentados. Estamos hablando Pero del que en candidato, su gran estamos hablando del mayoría- candidato presidencial boliviano. Sí, Ya, que para pasó que a la gente segunda entienda. vuelta. Pasó a Sí. segunda vuelta, candidato presidencial boliviano. Puede ser el próximo Pero presidente de Bolivia, Todos los Rodrigo autos Paz. chutos, ya, todos estos autos chutos, que son los autos que son indocumentados, se los quiere legalizar. Los quiere entregarle los documentos. En su gran mayoría de esos autos son autos robados de Chile, tanto desde Iquique, tanto desde la región de Tarapacá, porque no solamente Iquique, la región de Tarapacá y la región de Arica y Parinacota. Yo te voy a mandar videos, Juan, que te voy a decir, es impresionante. Se han robado autos de carabineros, autos de instituciones públicas. Están en Bolivia. Y están en Bolivia. Están en Bolivia. Ahí voy a ir a Bolivia a ver. Y ojo, y tú por TikTok, tú puedes buscar y encargarle el auto que tú quieres. Y te lo Oye, roban y te lo llevan. roban y te lo llevan. Oye, qué buen servicio. Y de repente te dicen, oye, ¿sabes quién necesita un copiloto? ¿Quién se anima para copiloto para ir a buscar este auto? Perfecto, tú te pones ahí y puedes acceder a eso. Es como una rob-up. Y lo que va a empezar a pasar, evidentemente, es que mientras más se acerque la elección, es altamente probable que los autos en Arica y en Tarapacá se los roben más. Y eso es un riesgo, evidentemente, para la región de Arica y Parinacota, nuevamente, porque la ubicación geográfica y geopolítica que tiene nuestra región es trascendental. Es trascendental. Y uno sabe, tú viviste fuera, Juan, cuando existe una región que tiene una ubicación geográfica fronteriza, es donde más se le pone foco porque es la imagen, la proyección y la puerta de entrada Sí, po. para los demás países. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado ha abandonado eso. Santiago y la región metropolitana no entienden la magnitud del problema que está viviendo la región de Arica y Parinacota. Santiago no entiende la magnitud de lo que pasa en las regiones lejanas del centro. En las regiones lejanas del centro, tú lo sabes muy bien por ahí, Zen. Pero eso ha traído costo. Y eso ha traído costo en vida. Y eso ha traído costo en la tranquilidad que tienen las personas, las familias. Sí, pues es Eso ha sangre. traído costo es en los muerte. empleos. Sí. O sea, es brutal. Es brutal. No sé, pasan cosas muy extrañas en Arica. Yo recuerdo una noticia hace no mucho tiempo de unos inmigrantes indocumentados que se comieron un lobo marino. No, sí. Yo quedé como, Mira, pero historia- ¿cómo tanta hambre?
Pero en fin, oye, hay un tema con Arica y que tiene que ver con nuestras relaciones internacionales y tú en tu eventualidad de ser diputado, si es que sales electo, te va a tocar discutir estos temas. Y yo creo que tiene que ver mucho con seguridad. Y es lo siguiente. Bueno, tú sabes que nuestras relaciones con Bolivia nunca han sido muy buenas porque el mar aquí, mar allá, etcétera. Pero Chile les presta los puertos, sin cargo aduanero. De hecho, la aduana es boliviana la que ve las exportaciones e importaciones bolivianas de los puertos. Lo mismo en otros puertos de Antofagasta, Arica. No pagan ciertas cosas, pero Chile no puede revisar esas cargas, po. Ahí me llama la atención porque el tratado, para que no sigan jodiendo con el tema del mar, que les ganamos todos los juicios en La Haya, es como usen nuestros puertos con su propia aduana. ¿No entrará mucha droga o problemas por ahí? ¿Qué puede hacer Chile? Mira, a ver, yo por lo menos soy muy respetuoso de los tratados internacionales. Sí. Y yo siempre he creído que hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero lo que no nos puede pasar, y que yo creo que es lo más peligroso, es que por esos tratados internacionales uno mantenga todo en ese status quo, que no pase nada. De que es un tratado internacional. Es un tratado internacional, Ya. entonces frente a eso nosotros... Lo peor que nos puede pasar es que todo siga igual. Y si nosotros la justificación para eso es un tratado internacional, yo creo que hay que revisar eso. O sea, evidentemente que todas las revisiones tienen que pasar por las policías y por las instituciones chilenas. ¿Tú revisarías el tratado que tenemos con Bolivia en relación a la que le prestamos los puertos para poder exportar e importar sus La cosas? revisión tiene que ser completa porque la situación que estamos viviendo, yo insisto, es de seguridad nacional. ¿Hay responsabilidad de Bolivia en la situación que vive Arica Parinacota? A ver, uno puede buscar muchos responsables, pero yo creo que el principal responsable es el Estado chileno. Okay. ¿Cómo Sí. evalúas que el gobierno en esta materia, el actual, del presidente Boric? No, a ver, el gobierno... Yo pensaba, porque acuérdate que el presidente Boric lanza su candidatura en Magallanes, sigue votando en Magallanes, etcétera. Pero este es un presidente que se dedicó y un gobierno que se dedicó a hacer gestos. Pero la gente no come ni vive producto de los gestos. Y en Arica y Parinacota eso lo estamos viviendo. Imagínate que nosotros, nuestra única carretera que tenemos para conectar con Iquique, para conectar con Chile, con todo el resto del país, es una carretera que se cae día por medio o una vez a la semana. Entonces lo que se hizo ahora fue cortar la carretera desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, Arica y Parinacota queda completamente aislada. Mucha gente viaja de noche y eso hay que entenderlo, porque el sol en la carretera, desierto, Sí, pues terrible. es terrible. Es peligroso. Entonces, Incluso. es peligroso, entonces por eso se viaja mucho de noche. Bueno, hoy día ya llevamos varios meses con esto, con la carretera cortada. Y ojo, y este problema partió hace un año. Se han gastado 10.000 millones de pesos. Y la solución lo único que ha sido es sacar piedra y poner unas mallas que se rompieron al día siguiente. Entonces, ahí tú ves cuál es la preocupación que tienen desde el gobierno en esto. La misma ministra dijo que esta cuestión le quedó grande, la ministra de Obras Públicas. La verdad es que es un desastre absoluto este gobierno. La gente de Arica y Parinacota no quiere nada. Pero también no solamente, yo te diré, con este gobierno, Sí. y esto es una cuestión que yo creo. Y te quería preguntar también por el gobierno anterior de Sebastián Piñera, porque, perdóname, igual fue un festival de gente la que entró en el gobierno de Sebastián Piñera. Po. El gobierno, yo creo que, y sobre todo una cosa, y te lo voy a llevar a esto, Juan, las próximas elecciones no solo es un partido que lo va a jugar la derecha y la izquierda, no es solamente un partido que vamos a ver en los candidatos presidenciales que van a aparecer en los debates. Acá hay un partido que yo creo que es mayor y que yo creo que es el más peligroso de todos, porque hay un candidato y una lista, entre comillas, parlamentaria, que no va a estar en el voto, pero que sí está actuando. ¿El narco? Y yo insisto, las bandas criminales se están apoderando de los espacios, de las zonas y quieren llegar al poder. ¿Tú crees que hay Esa candidatos cuestión, en tu región que están recibiendo apoyo de organizaciones de crimen organizado? yo lo que creo que se tiene que investigar todas las platas que reciban los candidatos porque el riesgo es alto. ¿Levantando el secreto bancario? Yo creo que, a ver, perdón, una cosa, hoy día si la justicia tiene dudas sobre tus cuentas, Juan, las puede levantar. Sí, pero se demora eso- meses. Pues, y en eso en hay ese que tiempo- levantarlo. Sí, pero en ese tiempo puedes borrar o mover cosas para poder No, no, ojo, en el blanquear. secreto bancario no existe eso de borrar cosas. Las instituciones en ese sentido son instituciones que vienen hace años haciendo este trabajo, que son muy fidedignas en ese sentido, y lo que sí yo creo es que se tengan que levantar las cuentas de las personas a las que se tengan dudas, y en ese sentido hoy día la justicia lo puede hacer. No podemos
Ojo ahí, porque algunos yo he escuchado, no, si nosotros levantamos el secreto bancario, vamos a solucionar la vida. Eso es falso, si hoy día se puede hacer, no nos justifiquemos en ciertas herramientas que supuestamente no tenemos, que sí tenemos, para decir el desastre que estamos viviendo. Hoy día el desastre que estamos viviendo es por un Estado que ha sido ineficiente, que ha abandonado su principal labor, que es garantizar la seguridad, y que cuando el Estado da un paso atrás, son las bandas criminales las que dan ese paso hacia adelante. ¿Alguna crítica al viaje a Cúcuta de Sebastián Piñera? No, mira, oye, es que es lo mismo que empiezan a buscar las justificaciones en el pasado. Hoy día el problema que estamos viviendo es muy distinto al de hace 2 años atrás. Y hace solo en 2 años. Solo en 2 años, o sea, completamente. Estamos hablando de cifras de homicidios que son mayores a las que tiene Centroamérica, que son países acostumbrados a la violencia. Esto en la región de Esta es la región de Arica Parinacota. Hoy día estamos en los 10 puntos. O sea, el 10%, perdón. Tú dices, oye, ojo, en algún momento nosotros llegamos a 17 personas cada 100.000 habitantes en la región de Arica Parinacota. Esa cifra la tiene Guatemala. Entonces, la realidad que estamos viviendo allá en Arica y Parinacota es más parecida a la realidad que vive Guatemala que a la realidad que vive... ni siquiera te voy a poner Las Condes de Vitacura. Ni siquiera. O sea, Providencia, Maipú, etcétera. A esas comunas. Ni siquiera te voy a poner Las Condes de Vitacura, que podía ser la caricatura. No, hoy día la región de Arica y Parinacota es una región que se abandonó, que se dejó de lado, y que también las autoridades que han estado por muchos años también ahí, y ahí hablo de todo, no han hecho la pega que tienen que hacer y defenderla como se tiene que defender. Oye, salgamos un poco de Chile, o sea, mantengámonos fuera de Chile, Bolivia, pero más lejos, vámonos más lejos, con los conflictos grandes que está enfrentando el mundo en estos momentos. Y te pregunto por lo siguiente, la candidata de la coalición de tu partido, Evelyn Matei, no ha dicho nada en relación a su postura, por ejemplo, con lo que sucede en Gaza e Israel. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque ha criticado, por ejemplo, las posturas del presidente Gabriel Boric en torno a esto, la forma que ha hecho política en relación a Gaza. Pero ¿qué opina ella? ¿Qué opina la UDI? ¿Qué opina Chile? Vamos, ¿qué opinas tú con este problema? Mira, ahí yo soy muy sincero. Yo en tema, tengo amigos de tantos que son palestinos, que son también de miembros de la comunidad acá israelí, de todo. Trato de ser muy respetuoso con esa discusión, principalmente porque no me he metido a fondo. A mí me gusta cuando opino meterme a fondo en esa discusión. Evidentemente, los atropellos que están pasando allá hablan también de un debilitamiento de lo que nunca ha estado, que para mí es la democracia liberal inserta en esos lugares. Yo creo que la opinión en este sentido, en cómo la ha ejercido este gobierno, ha sido, para ser elegante, desmesurada. O sea, cuando pasó todo lo del embajador de Israel, etcétera. El trabajo de la Cancillería es súper complejo. Sí. Es súper complejo. Necesita mantener buenas relaciones con varios. Es lo que nos pasa, yo siempre he dicho, la relación que tiene, por ejemplo, cuando uno trabaja de jefe de comunicaciones de una institución, con los periodistas. Sí, yo necesito mantener buenas relaciones con todos. Aunque te saquen la mugre. Aunque te saquen la mugre. Cordialidad. Aunque tengas tensiones. Pero yo creo que lo que pasó acá, cuando se rechaza la visita, o sea, no solamente too much, yo creo que él no es un activista. Y un gobierno nunca puede ejercer desde el activismo. Yo al presidente le aconsejaría abandonar un poco Twitter. De repente siento que lo agita demasiado de manera innecesaria y que, no sé, de repente me lo imagino como levantándose y tuiteando. No, un presidente yo creo que está en otro espacio y habitar el cargo, como él decía, también es parte de esa responsabilidad. Y con Ucrania, te lo pregunto porque la postura que ha tomado el presidente Boric a nombre del Estado de Chile ha sido a favor de Ucrania. Sí. Sin embargo, Sebastián Piñera también los ha apoyado. Antes que terminaran sus gobiernos, declaraba el apoyo a Ucrania. ¿Crees que se mantenga esa postura en un eventual gobierno de derecha y que no sufra una especie de borrón por parte de la derecha, dado que fue algo que propuso Boric? Yo creo que la defensa de Ucrania no es una defensa de un país, sino ahí yo sí apuesto que es la defensa de lo que nosotros creemos como democracia liberal. Yo apuesto que Ucrania, defender a Ucrania también es defender lo que de alguna forma nosotros desde la distancia también creemos. Y también ahí Europa tiene que defender lo que es la Comunidad Europea y lo que ellos han defendido durante toda la historia. Así que me creo, espero y apoyaré toda esa defensa a Ucrania. Vamos un poco a política actual, elecciones principalmente. Hay hartos candidatos de derecha. ¿Crees que fue un error que no hayan habido primarias presidenciales? Yo creo que, mira, sí, pero cuando uno quiere primarias tiene que empezar a construirlas desde antes.
¿Mm? Me hubiese encantado que hubiesen existido primarias. Desde republicano, UDI, y todo. sí. Ya. Pero uno tiene que empezar la construcción de ese hecho desde antes. Esto no es como hoy día te saco la mugre y mañana nos abrazamos. No. Porque la gente tampoco lo entendería tan fácil. Yo sí creo, y esto yo soy fiel defensor, yo no ataco a ninguno de los candidatos del sector. A ninguno. Yo creo que hay que cuidarlo a todos. Más allá de Chile Vamos. Más allá de Chile Vamos. Ya. No. Yo creo que hay que cuidarlos a todos. Y cuando digo cuidarlos a todos, yo no los voy a atacar. Solo ataco los del otro lado. Solo ataco a los del otro lado. No, porque aparte para mí la izquierda es el adversario que hay que sacar del gobierno. Pero para mí mi principal lucha son las bandas criminales que hay que eliminarlas del país. Yeah. Ese es mi objetivo ahora. Esos son tus enemigos. Esos son mis enemigos. Bueno. O sea, para mí sí, tengo un enemigo que son las bandas criminales. Y a eso hay que sacarlo. Y sí creo que el proyecto, por lo menos, que ha presentado la candidata Jara, es un proyecto no solamente débil. O sea, es un proyecto que le ha facilitado también lo que han hecho las bandas criminales en nuestro país. ¿En serio? ¿Cómo qué? No, a ver, a mí me ha impresionado una de las cosas que yo insisto, que primero ella no hable casi de seguridad, cuando la necesidad y las urgencias que tenemos actualmente en nuestro país son en base a eso. Me ha impresionado, por ejemplo, yo no la he visto en la región de Arica y Parinacota. No la he visto. Estamos hablando que es una región que hace poco se escapó un sicario mostrando el debilitamiento absoluto del Estado. Sí, no, porque la salida de sicario no es solamente la escapada por la frontera, es la salida de la cárcel, etcétera. Y Chile es largo y no planteando posturas. Y a mí lo que no me gusta de los candidatos presidenciales es cuando tú no tienes certeza sobre cómo van a actuar. Y la gente yo creo que está buscando la certeza en torno a los candidatos, no solamente presidenciales, sino senatoriales, diputados, etcétera. ¿Hay certeza en lo que propone Evelyn? Que el día de mañana no te impresione. Yo creo que Evelyn en ese sentido, de hecho lo acaba de hacer hace poco, ha lanzado propuestas mucho más claras, yo creo con un ojo técnico también muy bueno, y en ese sentido yo creo que es la candidata por la que yo voy a votar. Pero yo por lo menos soy partidario que hay que cuidar a todos los candidatos del sector, porque lo que estamos enfrentando, ni siquiera, porque algunos te van a decir, no, hay que cuidar a todos los candidatos porque estamos enfrentando actualmente que el liderazgo de la izquierda es del Partido Comunista. Sí. Eso lo incluyo, pero también porque yo creo que lo que estamos enfrentando, insisto, son las bandas criminales. ¿Cuál sería la propuesta en materia de seguridad sobre esta problemática de la migración de Evelyn Matei que tú compartes? Que tú apoyarías, votarías esa ley, etcétera. Algo que estén coordinados. Yo creo que es relevante crear un centro ahí en la frontera que permita que las personas que estén pasando de manera ilegal queden en ese sector y se busque todas las opciones posibles para que sean expulsadas lo antes posible. Son centros que se ocupan en otros países que lo que buscan es que esa persona no te genere un problema adentro, porque cuando tú le dejas pasar, esa persona se te va de la región inmediatamente a cualquier otra parte y perdiste el control. Nosotros necesitamos buscar un mecanismo que nos permita devolver a esa persona lo antes posible. Insisto, cuando se sentaron frente a Chacayuta, al complejo fronterizo de Chacayuta, las 400 personas se devolvieron a Perú. Las 400 personas se devolvieron a Perú. A lo que yo voy es que sí se puede impedir el paso de las personas que quieran ingresar de manera no legal a nuestro país. ¿Y estos centros donde estarían estas personas indocumentadas que cruzan para luego ser expulsadas, no crees que se vería un poquito feo para afuera como medios campos de refugiados? Pero es que da lo mismo como se vea. Yo digo en el sentido del juicio internacional que nos pueden hacer. Oye, y problemas tal vez internos, externos. Yo insisto, el Tratado de Ottawa nos trajo aplausos internacionales y las consecuencias han sido devastadoras. Y insisto en algo, y yo sé que a ti ese tema no te gusta, pero insisto en algo. Acá no importa, yo siempre he creído que las decisiones políticas no pasan por si son feas o bonitas, no pasa por lo estético las decisiones. Las decisiones pasan por voy a lograr mejorarle la calidad de vida a las personas que están todos los días en mi país, que están pagando impuestos, que quieren vivir tranquilas y que quieren salir a trabajar sin tener miedo de que su familiar vaya a volver o no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, no creo en esa política de Instagram que es para la foto bonita y para los aplausos. O sea, esta cuestión son decisiones que son duras, que son complejas y por eso hay que tener carácter para poder realizarlas. Y creo que va a contar con la gran mayoría de los chilenos en ese tipo de decisiones, la persona que llegue al poder. ¿Evelyn? Sí. Pero si es Evelyn, voy a estar desde el día número 1 porque es la candidata que yo voy a partir votando. Si es José Antonio Kast, también. O sea, si José Antonio Kast es la persona que pasa segunda vuelta, yo voy a votar feliz por él. Y si tengo que trabajar por él, voy a votar por él. Voy a trabajar por él, perdón. Ya lo hice la vez pasada, lo volvería a hacer.
Oye, siguiendo un poco con esto de la política de nuestro país, aunque estemos separados de muchos, muchos kilómetros, Arica y Aysén tienen un tema actualmente y tiene que ver con este pacto de omisión Mm. que hizo Chile Vamos con la lista del Partido Republicano Libertario y Social Cristiano. Ustedes no llevan candidatos, digo, perdón, el Partido Republicano y ellos no llevan lista de senadores en Arica, No solo de llevan. Chile Vamos, pero dejaron sin lista de senadores de Chile Vamos a Aysén y provocaron un desastre enorme, enorme. Haciendo una lista del Partido Republicano en Aysén de personas que fueron candidatos a concejal de Maipú el año pasado, por ejemplo. Mm. Yo como aicenino me siento un poco pasado a llevar por la decisión de Chile Vamos de no llevar senadores. ¿Qué pasó ahí? Que benefician a una región por la otra, dejan a gente cercana a la centro derecha en Aysén sin opciones, digamos, decentes y lógicas con la región. ¿Por qué el Pato siempre mi región? Bueno, nosotros decimos lo mismo cuando pasa en Arica. Las regiones lamentablemente han tenido que pagar las consecuencias constantemente de estas negociaciones que se hacen en Santiago, porque son así. En este caso, la región de Arica Parinacota lleva candidatos senadores. Ahí va Pilo Durana, que es militante del mismo partido mío, que ha sido un defensor de las ideas completamente. Fue intendente delante, ¿no? Él fue, sí, pues él fue intendente, gobernador, él fue concejal. Sí, 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 él ha sí, tenido sí, una sí. trayectoria La bien historia. larga. Sí, bien larga. Y la verdad es que lo que pasó en Aysén es una cuestión que yo creo que se lo tendrán que replantear acá en Santiago. No es responsabilidad de la región de Arica Parinacota, en ningún caso. Pero no Pero lo sentís que que nos sí- ocupan a lo la que Arica sí- Parinacota y no, Aysén como, o sea, completamente, como oye, ya dos acá, sacamos a alguien de afuera, da Pero lo mismo. completamente, Eso me carga. completamente. Y empiezan a debilitar las listas. O sea, y le importa un huevo. Le importa un huevo. Pero lo que sí, que yo creo, y entrando a lo que pasó en Aysén, yo creo que lo que pasó con Calixto es una vergüenza. Y lo digo así de manera impresionante. A mí me impresionó, pero también te va demostrando la calidad de la política que estamos viviendo y que de alguna forma nos estamos pareciendo demasiado a ciertos países bananeros, en donde a mí me interesa que me den el cargo. ¿Y sabéis cuál es el riesgo de eso? Y eso uno lo ve en la historia de los distintos países que han tenido conflictos en términos de seguridad. Es que el día de mañana, oye, si te mete alguien relacionado con el narco, ya tú me das el cupo, ya yo te pongo la plata, y yo empiezo. Ojo ahí. O sea, yo creo que hay que tener claridad de que cuando uno entra en política, cuando uno toma este tipo de decisiones, son para que lleguen las personas que de mejor manera van a defender la idea de las que creemos. Cualquiera sean estas. En todo el puzzle lo digo. Pero eso es lo que tiene que ponerse sobre la mesa y cuáles van a lograr representar mejor a la región que están. Sebastián Huerta, candidato a diputado por la UDI Distrito 1, Arica Distrito Parinacota. Muchas gracias por participar acá y poder dialogar y no estar de acuerdo y seguir conversando, que es la idea de este proyecto. Y te traje un presente. Ya, a que ver. te informe un poco más de Ucrania. Aquí lo vi, por supuesto. Compré mi libro Crónicas de la Guerra en Ucrania, una copia para ti. Oye, muchas gracias. De Yo me mi- acuerdo que cuando nos juntamos, tú habías llegado hace poquito. Había llegado hace poco, sí, creo que de poco. mi primer viaje. Sí, En de este tu están los primer dos viaje. primeros. Ya, Estoy perfecto. escribiendo el segundo libro de mi tercer viaje. Así que para que lo disfrutes, te agradezco nuevamente y también a todas las personas que vieron esta entrevista ya disponible en YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Gracias, Juan.